el tema de Bruno Pacheco y las investigaciones contra el presidente de la República. Francisco Álvarez es abogado penalista y profesor de Derecho de la Universidad de Piura, con quien vamos a conversar en torno a estos casos. Francisco, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? A ver, lo dicho por Pacheco a la Fiscalía todavía se enmarca, no es cierto, al menos lo que hemos conocido nosotros que son trascendidos, se enmarca en su aspiración a ser un colaborador eficaz. Francisco, ¿cuánto tiempo tiene para presentar el conjunto de pruebas que demuestren todo aquello que está diciendo? ¿Tiene un tiempo máximo? Bueno, hoy en día con la actual legislación sobre el proceso de colaboración eficaz, que está tanto en el código como en el reglamento, no hay un plazo específico, ¿no? Okay. Recordarás que no hace mucho el Congreso intentó legislar este aspecto que fue muy criticado por parte de la Fiscalía en su momento, porque el Congreso pretendía establecer plazos más cortos para el proceso de corroboración. Hoy por hoy, un fiscal que conduce un proceso de colaboración eficaz no tiene un plazo máximo, salvo el plazo para poder concluir con cada etapa del proceso, que eso sí está regulado en el código, ¿no? Okay. Pero va a depender en principio de lo que la Fiscalía necesite para poder corroborar la información, y va a depender también de los plazos que otorgue el código para cada etapa del proceso. Por poner un ejemplo, en una investigación preparatoria, cuando hablamos de crimen organizado, la Fiscalía cuenta con un plazo de 3 años, prorrogables por 3 años más. O sea que en un caso grave, que de hecho el presidente Castillo está comprendido en una investigación por organización criminal, tendría un plazo la Fiscalía para poder avanzar. Obviamente que lo ideal es que el fiscal corrobore la información en un plazo menor. Lo antes posible, claro. Porque ese es un insumo para que el fiscal pueda tener un caso más fuerte y además pueda proseguir con las etapas, porque cada etapa del proceso es una etapa en donde el fiscal tiene que subir un escalón en materia probatoria y en materia además jurídica para tener más fortaleza en su caso. Interesante. Ahora, Francisco, le pregunto, el doctor César Nakazaki, abogado de Bruno Pacheco, ha intentado dejar la idea que la colaboración de Bruno Pacheco se va a centrar como que en etapas. Una primera etapa donde él habla, una segunda parte donde entrega y una tercera parte donde se le corrobora lo entregado. ¿Le hace a usted sentido ese orden de cosas? Bueno, es lo normal porque la colaboración eficaz es un proceso progresivo, ¿no? En donde el colaborador hace un acercamiento con la Fiscalía preliminar antes de presentar incluso la solicitud, y normalmente le informa a la Fiscalía de manera general sobre los hechos en los cuales él podría tener participación delictiva, serían sus potenciales coautores o cómplices. En una segunda fase, cuando ya se presenta la solicitud y el fiscal claramente está convencido de que esa información es atractiva para él, ya se formaliza esta declaración off the record en los medios de comunicación, ya en un documento que entiendo es un poco lo que ha trascendido en los medios de comunicación, y luego hay una tercera etapa en donde ya la Fiscalía tiene la obligación de poder corroborar la información que proporciona el colaborador. Yo siempre lo pongo como una obligación mixta, porque el colaborador tiene interés en que esa información sea corroborada, claro, por lo que tiene que apoyar también a la Fiscalía, naturalmente, porque va a obtener un beneficio. Y por otro lado, la Fiscalía también le interesa eso porque va a tener un caso mucho más fuerte que va a poder continuar con el procesamiento de las personas que está investigando. Doctor Álvarez, ¿sí puede el colaborador eficaz confesar algo y decir: yo esto que te estoy contando no tengo la prueba, pero si usted me da un tiempo yo se la voy a conseguir? ¿Eso sirve o no? Bueno, en realidad hay un margen de discrecionalidad amplio, ¿no? Porque, vamos, hay casos y casos, ¿no? Recordemos, porque no es el primer caso de corrupción que están comprometidos presidentes o expresidentes de la República, pero por citar ejemplos, el caso de Alan García, el caso de Antumala, bueno, el caso de Keiko Fujimori, aunque ella nunca fue autoridad, hay incriminaciones de pagos que con el paso del tiempo se fueron corroborando. Hay en otros casos, como por ejemplo, recuerdo mucho la declaración de Navas, que decía que él había visto la entrega del dinero, pero claro, normalmente los abogados defensores lo mínimo que van a pedir es
una prueba, ¿no? Como al Claro, estilo de la época de los 90, ¿no? Con Fujimori, los un videos. video. Pero naturalmente hay que decirle a la opinión pública que no siempre es así. O sea, no en todos los procesos vamos a tener una prueba, un video, un video, como queramos denominarlo, donde se pueda ver que el funcionario público recibe una coima. Claro. En algunos casos, el funcionario o la persona que ha dado la coima puede dar pruebas, digamos, alternativas de situaciones. Por ejemplo, reuniones con el presidente de la República, hablando ya del caso del presidente Castillo, coordinaciones con mensajes de WhatsApp o por correo electrónicos con personas que están dentro del contexto más cercano del presidente o que además tienen situaciones colindantes o parecidas en momentos en donde supuestamente se habría dado un pago. Entonces, todo eso definitivamente la Fiscalía lo va a tener que ir evaluando. Pero es importante que ratifiquemos la impresión en la opinión pública de que no es del todo correcto que pensemos que el proceso contra el presidente y contra cualquier funcionario público en general no va a prosperar porque el colaborador no tiene esa prueba, pues, en donde se ve que se le ha entregado al presidente Castillo una coima o a cualquier funcionario público, ¿no? Ese es un buen punto porque si algo tiene la corrupción es su opacidad, es justamente es el delito que se hace a escondidas y en silencio, ¿no es cierto? Que no deja ni videos ni WhatsApps. Es más bien, digamos, lo extraño es que aparezcan videos y WhatsApps que permitan probar lo que usted nos ha estado contando. Valioso. Ahora, la fiscal de la Nación ha dispuesto a ampliar la investigación preliminar al presidente de la República por el presunto delito de organización criminal e incorpora investigados, Beder Camacho y Eder Vitón. ¿Qué puede significar esta ampliación? ¿Que necesita más elementos o que necesita, digamos, cruzar información con otras dependencias? Bueno, lo primero que por el contexto, porque esto se da además cuando ya Bruno Pacheco se entrega a la justicia, como lo ha comentado la fiscal de la Nación, a todo el público, pero creo que eso tiene mucho que ver con que es información que ha sido alcanzada por los despachos que tienen a cargo la investigación también común, ¿no? Porque recordemos que hay una investigación que solamente le corresponde al presidente Castillo y ciertas personas aforadas, como el ministro, por ejemplo, Silva, y hay otro grupo que ese mismo caso, por un tema de competencia, no lo puede ver la Fiscalía de la Nación, que lo tiene normalmente una Fiscalía de Corrupción, una Fiscalía de Lavado de Activos. Entonces, de lo que yo entiendo, porque Bruno Pacheco no tiene la condición de aforado, la prerrogativa del antejuicio político, él ha dado su declaración ante una Fiscalía especializada. Sí. Y entiendo que ese insumo podría haber sido comunicado a la Fiscalía de la Nación porque es totalmente legal que informaciones de delaciones o de colaboraciones eficaces puedan ser puestas a conocimiento de estos despachos, sobre todo en este caso cuando hay un tema de conexidad natural y lógica. Claro. Entonces, en mi opinión, eso es lo que creo puede haber pasado, ¿no? Que la información de Pacheco ha, digamos, abierto una puerta a nuevos personajes y por eso la Fiscalía de la Nación estaría comprendiendo a más personas dentro de la misma. Ahora, siempre estamos hablando, doctor Álvarez, en el supuesto de una investigación que en algún momento tiene que cerrarse, en tanto que la Constitución no permite la acusación del presidente de la República durante su mandato, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Bueno, hoy en día creo que si hay algo de unanimidad en el derecho, porque hay muchos puntos en los cuales se han vuelto grises, lo que antes era blanco y negro para los abogados penalistas o constitucionalistas, hoy en día por lo menos una unanimidad de la que se puede decir es respecto a que el presidente no puede ser acusado, claro, ¿no? Lamentablemente. En el camino hay otras iniciativas políticas y además también académicas que intentan darle una solución que no demande la vacancia, porque como creo que la mayoría de peruanos somos testigos, no hay votos para la vacancia. De manera que algunos están proponiendo una suspensión del presidente de la República, un juicio político, entre otras cosas, ¿no? Pero hoy en día, en cuanto a la investigación penal, ya no me refiero a la parte política y constitucional, el presidente no puede ser acusado hasta que pierda la prerrogativa, y esto es cuando deje el cargo, como pasó con el presidente Vizcarra, o cuando sea vacado. Claro. Es un artículo constitucional que, claro, para quienes se oponen al presidente Castillo,
lamentan que no se pueda acusar, pero en términos constitucionales es una protección a la investidura presidencial, más allá de quién gobierne, porque se imagina usted gobernar y que todos los días te lleguen querellas, sería imposible gobernar. Sí, sí, o sea, precisamente esta protección constitucional se le dio al gobernante a que no pueda ser impedido de realizar actos de gobierno por Así parte de es. denuncias maliciosas, tendenciosas. El problema que tenemos hoy en día, que no creo que lo vayamos a resolver con este Congreso, independientemente de los gustos y colores que podamos tener, es que al no haber consenso político, es cómo podemos llegar a un próximo presidente con estas mismas herramientas. Sí, más allá de quienes crean que el presidente Castillo es inocente o culpable, lo cierto es que una causa penal grave hoy día no podría continuar hasta que la Constitución sea modificada, Así o que es. simplemente la ciudadanía renuncie a la posibilidad de que un presidente pueda ser juzgado en sus funciones. Doctor Álvarez, una última pregunta que lo llevo a otro tema. Freddy Díaz Monago, congresista expulsado de Alianza para el Progreso, va a enfrentar la justicia por un caso de violación a una trabajadora del Congreso. Yo quería preguntarle si su inicial paradero desconocido durante 4 días estuvo inubicable y su posterior puesta a derecho para declarar ante la Fiscalía tiene algún nivel de valor, no sé si probatorio, pero indiciario de delito. Yo lo diría como ciudadano y como abogado, diría que son malos indicios, ¿no? Pero que no son contundentes Ok, porque habría que preguntarnos si ante la denuncia la fiscalía lo convocó para que declare, lo ¿no? citó Y bien, aún así, digamos. si él hubiera decidido no ir, es parte, lamentablemente, del ejercicio legítimo de su derecho a la defensa, decidir cuándo declara. Es más, él podría concurrir y no declarar. Es parte de los derechos Claro, que claro, claro. nuestra Constitución y nuestro Código le dan a todos los ciudadanos y que además nos protegen, en verdad, porque nos protegen a todos de algunas denuncias infundadas. Pero lo cierto es que eso no va a tener ninguna implicancia al día de hoy. Ahora bien, habría que preguntarle a la Fiscalía en su momento por qué solamente habría pedido contra el congresista una medida tan, digamos, leve en comparación con Mm, otras, que es simplemente el impedimento de salida del país. Y no quiero hacer con el congresista un caso clínico de este tipo de delitos sexuales que son muy aberrantes. Pero normalmente, si nos ponemos a ver, la Fiscalía trabaja siempre con prisiones preventivas en estos casos. sí, De ¿verdad? manera de que sí es extraño Sí, es que verdad. las condiciones en que se ha producido, además, en un lugar del Estado, que es Sí, sí, El claro. Congreso de la República, no se actúe con la dureza y firmeza que la ciudadanía Sí. espera frente a un congresista de la República y por otro lado frente a un atentado grave contra una mujer. Eso ¿No? verdaderamente es preocupante. Y aquí no hay protección que valga porque hay flagrancia clarísima en tal caso. Doctor Álvarez, el Sí, y tiempo me además él va ganó. a ser juzgado como un ciudadano común. Lo que el Congreso Seguro. tiene que hacer ahora, que, bueno, han pasado algunos días y es verdad que hemos estado en fiestas, pero te tienen que ver rápidamente si es que Ética lo va a suspender Por y si supuesto, por más supuesto. adelante el Congreso como tal lo va a suspender de funciones al congresista, ¿no? Doctor Álvarez, ha sido usted muy claro. Gracias por estar en Radio Nacional. Ojalá podamos conversar en otro momento sobre otros temas. Muchas gracias. Un gusto, muy buenas noches. Francisco Álvarez, profesor de Derecho de la Universidad de Piura, ha estado con nosotros aquí en Radio Nacional.